¿Qué tal? ¿Cómo están? Me han estado pidiendo muchísimo esta clase y es la clase de temperado de chocolate. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a ver diferentes tipos para que ustedes puedan temperar o las que existen que ustedes puedan utilizar y la que mejor les vaya, hágalo. Una cosa es lo que aparece en los libros y otra cosa es lo que entra en la realidad, por supuesto, está muy cercano a, pero muchas veces hay libros de chocolatería que te dicen que tiene que estar a tal temperatura, pero uno vive en lugares con muchísimo calor y no sabemos qué hacer porque no lo podemos lograr. Entonces ahí va gracias a la experiencia de cómo es lo que tenemos que trabajar, cuánto tenemos que tirar, cuánto tenemos que juntar para que tengamos esta cristalización que es tan importante para poder manipular el chocolate. El temperar es tener dos temperaturas, una alta, una baja y llegar a una intermedia. No es exactamente la mitad, intermedia entre esas dos. En el chocolate es igual. Nosotros lo que necesitamos es jugar con estas temperaturas para poder generar cristales y así precristalizar y ya cristalizar bien nuestro chocolate cuando lo estamos trabajando. Así se le llama, cristalización del chocolate para el temperado que todos lo reconocen de forma normal en el argot culinario, ¿va? Entonces, hay diferentes tipos de coberturas. Está la cobertura blanca, la cobertura de leche, la cobertura negra, también está la roja, la rubí, pero todos van a tener una temperatura que tenemos que hacer. Hay algo que se llama curva de cristalización del chocolate. Esta curva de cristalización, nosotros tenemos que llevar el chocolate a 45 a 47 grados. Yo no recomiendo llevarlo a 50, no hay necesidad de llevarlo a temperaturas muy extremas el chocolate. Miren, en 38 ya se empieza a fundir. Ya cuando llegamos a 43 es que está completamente fundido, 45 ya está perfecto. Subirlo de más no vale la pena. Entonces, nosotros de esa temperatura de 43 a 45 lo tenemos que bajar a 26 grados. Ahí existe una primera precristalización. Necesitamos de tres cosas. Necesitamos tiempo, movimiento y que esté constantemente el chocolate teniendo estos cambios para que nosotros podamos cristalizar, ¿vale? Entonces, ya sea que nosotros utilicemos una máquina, que utilicemos alguna de los tipos de temperado o de cristalización que vamos a utilizar, nosotros necesitamos de eso para poderlo trabajar perfectamente bien, ¿va? Entonces, una vez que nosotros bajamos a 26 grados, hay que volver a subir esa cobertura entre 30 y 28 grados. Dependiendo de la cobertura que estemos utilizando. Si estamos utilizando coberturas blancas, estamos llevarlo entre 28 y 29, coberturas de leche entre 29 y 30 y las coberturas negras entre 30 y a veces 31 grados. Esto es lo que debe de ser, pero el ser luego muchas veces cambia. ¿Qué necesitamos tener en cuenta? La temperatura ambiente de nuestro sitio de trabajo, la humedad de nuestro sitio de trabajo. Entonces, gracias a eso, nosotros vamos a ver si podemos subir o bajar más la temperatura. Muchas veces estamos en un lugar muy caliente y necesitamos bajarlo a más, ¿sí? A 23, 22 grados, porque la temperatura va a subir rápidamente. Una vez que nosotros lo tenemos en la temperatura correcta, entonces empezarlo a trabajar y mantener esa cadena de frío para que siga estando bien cristalizado nuestro chocolate. Hay diferentes formas de revisarlo. Necesitamos papel. Yo utilizo mucho papel estraza para poder ver la cristalización. Antes de que pasara el COVID, nosotros, los maestros chocolateros, revisamos con la comisura de nuestro labio inferior y ahí revisamos la temperatura. Este termómetro, su mamá, su abuelita lo usaron enormemente para revisar los teteros o las mamilos o la leche que les iban a dar antes de que lo tomaran cuando eran bebés. Este es el termómetro. A ver, ven, te voy a dar un beso para ver si tienes fiebre, ¿no? Entonces es un termómetro natural. Ya casi no se utiliza y sobre todo posterior a COVID. Después tenemos el termómetro electrónico. Yo siempre voy a recomendar termómetros de aguja. Es muy importante que utilicen termómetros de aguja para poder revisar el corazón del chocolate. No recomiendo el termómetro láser, ya que sinceramente solamente va a revisar la parte superficial del chocolate, no la parte interna, ¿ok? El termómetro láser se los puedo recomendar para la manteca de cacao, pero no para el chocolate. Y bueno, el estar revisando alguna de esas tres o las tres es lo mejor que pueden hacer. Miren, yo llevo más de 25 años en esto y utilizo las tres. Más vale. Puede ser que un día no esté sirviendo el termómetro, entonces utilizo el papel.
Cualquier forma, siempre hay que irlo trabajando. Así que vamos a ver ahora diferentes puntos o formas de temperar. La más antigua es el método de vacunación. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener un bowl en donde vamos a ir agregando chocolate troceado y tenemos que ir moviendo. El bowl va a estar caliente, por supuesto, va a estar entre 43 y 45 grados ese chocolate. Yo voy a ir agregando el chocolate que está troceado y va a ir bajando la temperatura y generando estos cristales que necesito. Hay que estarlo moviendo, 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 moviendo. Recuerden que es tiempo, velocidad y movimiento. Tiempo, velocidad y movimiento. Son esas tres. Entonces hay que estarlo moviendo, moviendo, moviendo hasta que llegue a la temperatura que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son los pros? Que pues no necesitamos de una mesa de mármol, no necesitamos de espátulas, no necesitamos de todo esto, sino simplemente en nuestras manos un bowl e ir agregando chocolate. ¿Cuál es el contra? Se tarda mucho esta forma de temperar y sobre todo es muy cansada. Después está el método de tableado o de tableo que se le llama. Necesitamos de una mesa de mármol, de granito, para poder trabajar. Este tipo de piedras son piedras que mantienen una temperatura fría y nos ayudan a reducir o a bajar la temperatura de las coberturas mucho más rápido. Necesitamos de una espátula y de una paletina curveada, una paletina de pato, y gracias a movimientos nosotros vamos a bajar la temperatura. Nuevamente, tiempo, velocidad y movimiento. Entonces tenemos que hacer, hay diferentes formas, hay quienes utilizan espátula y paletina como lo hago yo, hay otros que utilizan espátulas grandes y lo van moviendo. Cualquiera es buena, es quien se acomoda a qué técnica y está perfecto. Muchas personas dicen que le entra aire, pues en el vibrador tiene que trabajar, o sea, es lo que ustedes deseen, pero siempre y cuando en el método de tableado nosotros pongamos en el mármol un 70% de la totalidad de la cobertura que hemos fundido, se tiene que bajar a 26 grados y después se agrega o se regresa en el chocolate restante que está a 45 grados. En ese momento va a haber un choque de temperaturas, va a subir y va a llegar a entre 30 y 29 grados. Siempre revisar con sus tres formas de temperación. Otra que se está usando mucho, sobre todo en casa, es el método de refrigeración. ¿Me gusta? No me gusta, pero se está utilizando y sirve. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es fundir el chocolate, tenemos que moverlo perfectamente bien una vez que se fundió y hay que meterlo en el refrigerador. Se dejan 10 minutos, se trae de nuevo a vuelta, se vuelve a mover, se empieza a enfriar porque está tocando la superficie, el frío, también la parte de las paredes de su bowl. Tratar de utilizar en este método de temperación moldes de cristal para que esto suceda y ahí van a estar poco a poco hasta llegar a los 30 grados, hasta los 26 grados que se necesita. Después volvemos a ingresar en el microondas y ya llegamos a los 30. ¿Me gusta? No me gusta. ¿Lo están usando mucho? Sí, lo están usando mucho. ¿Sirve? Sí sirve. Pero sinceramente no es un método que yo utilizaría para mi chocolatería. Se tardaría mucho estar entrando y saliendo del refri o de las cámaras de refrigeración. No se me hace una buena técnica, pero sirve. Si a ustedes se les facilita, esa es otra forma de trabajar. Y después está la parte mecánica. La mecánica son máquinas que son temperadoras semi-industriales o industriales que van a hacer todo el trabajo. Se ponen las galets de chocolate, la misma máquina los va a fundir a máximo 47 grados centígrados más o menos. Una vez que lo tienen, va a pasar por un cintillo o que tiene un sinfín en la parte de adentro y va a tener una parte refrigerada en donde va a empezar a tener ese chocolate una curva de temperación. Va a llegar a los 26 grados y después va a subir nuevamente hasta tener los 30 grados que necesitamos o para las coberturas que estemos utilizando. Solamente se puede hacer en esa máquina un tipo de cobertura y está constantemente temperado. Sirve muchísimo para una producción de chocolate masiva. Se necesita de mucho chocolate para rellenar este tipo de máquinas. Hay de 20 kilos para arriba, ¿no? Entonces sí necesitamos ya una producción que sea bastante alta para poder tener una máquina de estas y sacarle el mayor provecho. Lo pueden utilizar si están empezando también, pero si no van a tener ahí 20 kilos que se están moviendo y no tienen ningún chiste. Entonces va a llegar a un punto en donde si necesitan de una capacidad mayor y sobre todo constante de chocolate para poderlo trabajar, una máquina es la mejor opción. Vean, acá nosotros tenemos dos máquinas
para poder temperar. Hay diferentes coberturas en ella. Acá tengo una que ya es viejita, que fue mi primera máquina que tuve, y ahora tengo esta, que tiene una cantidad mucho mayor. Entonces, ¿qué podemos revisar acá? Una es la temperatura que está en el interior, en la parte de fundición. Ahorita está, por supuesto, está caliente el chocolate, ya está empezando a bajar. Empezó en 39 grados, punto 3, y después ahorita ya está empezando a bajar, ¿vale? Aquí este es el tiro o el chorro de chocolate que va bajando, y acá nosotros tenemos el sinfín que va a estar moviendo el chocolate y lo va a estar manteniendo a una temperatura para que nosotros podamos trabajar perfectamente bien nuestro chocolate. Antes de empezar, vamos a hablar de los mejores métodos para fundir el chocolate. ¿Cuál es el mejor para mí? El microondas. El microondas es limpio, no vamos a tener problemas de que se nos queme el chocolate, a menos que lo dejemos muchísimo tiempo ahí. Y vamos a tener humedad, que es lo que más me gusta. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nosotros, a partir de medio kilo de chocolate, entonces lo vamos a trocear, lo vamos a poner en un bowl de plástico, no de cristal. El cristal es muy buen conductor de calor y va a mantener la temperatura. Yo no quiero que se mantenga, yo quiero solamente que se funda lo de adentro que vamos a poner en este recipiente para poderlo trabajar bien. Entonces nosotros utilizamos bowls de plástico, se llena de chocolate, se mete en el microondas y vamos a ir de 15 a 20 segundos, lo ponemos. Es importante que sean estos microondas que tienen un plato de rotación, y lo vamos a dar a la temperatura más fuerte, o la potencia más fuerte. 25 a 30 segundos, se mueve. Hay que sacarlo, se tiene que mover. Muchas veces van a decir, ay, pero es que no se fundió nada. Eso es lo que creen, pero en la parte molecular empieza a haber fusión del chocolate, entonces hay que moverlo. Volvemos a ingresar, sale la temperatura, lo sacamos, movemos y ya va a estar un poquito fundido, y así en una totalidad de 6 a 7 minutos de estarle dando cada 20, 25, 30 segundos, y vamos a tener el chocolate. Una vez que lo tenemos así fundido, ya está perfecto para temperar. Por otro lado, nosotros vamos a tener también una máquina que va a ser para fundir chocolate. Esta tiene una capacidad de 150 kilos. Es una máquina que tiene un doble fondo, en donde esto se va a llenar de agua. La máquina lo va a empezar a calentar hasta que llegue a 90, 95 grados. Claro, no va a tocar, no es de que se vaya a calentar a esa temperatura, pero empieza a fundirse, y gracias al movimiento que va a tener en la parte de acá, van a tener unas aspas. Estas aspas se mueven de este lado, nosotros nos ponemos a trabajar, y esto se llena de chocolate macizo, ¿no? Y poco a poco, con la fricción y el que esté tocando estas paredes que están calientes, nosotros vamos a poder fundir chocolate. Posterior a eso, cuando ya está completamente fundido, entonces se abren las compuertas y ya empieza a salir chocolate, pero por litros de acá. Es una máquina muy bonita y sinceramente a nosotros nos ayuda muchísimo para poder hacer y fundir el chocolate, sobre todo, y poderlo llevar a nuestras máquinas ya temperadoras. Bien, ahora vamos a ir con el baño María. Un baño María correcto es que tenemos que tener nuestra olla y lo tenemos que llenar de agua a un 10% nada más. ¿Ok? Así de agua, poquita. Y vamos a ponerlo en fuego súper alto. Va a empezar a hervir, y en el momento que hirvió hay que centrar bien nuestra olla. Si estuviera el fuego aquí abajo, por supuesto, bien en el centro, que no esté ni pegado acá, ni pegado acá, ni pegado acá, ni pegado acá, porque vamos a tener un bowl, sino que esté bien centrado. Y ya que lo tenemos así, entonces tenemos que poner un bowl en la parte de arriba lleno de chocolate. Bajamos el fuego a lo mínimo, y entonces, ¿qué es lo que debe de haber en el bowl? Vamos a tener nuestro bowl de esta forma. Aquí está nuestro bowl, vamos a poner chocolate, vamos a poner una espátula de goma o de madera, y después vamos a poner papel film o plástico de cocina. ¿Para qué? Para que esta humedad que va a salir, el vapor de nuestra agua, no entre a nuestro chocolate. Entonces va a estar tapado y vamos a estar moviendo nuestro chocolate con la espátula hasta que se funda. Esa es la forma correcta para fundir el chocolate. Es importante tener un termómetro de aguja para revisar que no nos pasemos de los 45 grados centígrados, y ya lo tenemos. Quitamos el recipiente, secamos perfectamente bien y está fundido para poderse cristalizar.
Ahora nos vamos también con la parte mecánica de la fusión del chocolate. Hay hornos que por lo general, todo esto empezó por fermentadoras descompuestas que ya no generaban humedad y solamente tenían estas resistencias de calor que llegaban entre los 45 hasta los 70 grados centígrados y decidían ponerlo en lo mínimo. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Llenar palanganas con chocolate, meterlo en este horno en la noche o a la última hora del día de trabajo, y al siguiente día ya iba a estar completamente fundido el chocolate. Es una forma buenísima. Nosotros en Kebo tenemos un horno de chocolate en donde ponemos palanganas y entonces al día siguiente ya tenemos fundido el chocolate para pasarlo ya a las máquinas y que puedan temperar mucho más rápido y ayudarle a las máquinas a que hagan el trabajo mucho mejor. ¿Vale? Entonces hay diferentes formas, escojan la que ustedes quieran y más se le acomode a su negocio, a su forma de trabajar, en donde ustedes vivan. No es de que por fuerza tiene que ser de esta forma porque se ha hecho por miles de años así. Ustedes ubíquense donde están y tienen que adaptarse a ese ambiente para poder hacer su chocolatería. Perfecto, yo aquí tengo una cobertura Callebaut. Se empezó por galets y después ya se fundió, no hubo ningún problema y ahora vamos a temperarlo. Entonces en este caso que vamos a hacer el tableado, yo voy a verter el 70% del chocolate. Voy a tener este residual corto de esta forma, que quede bien. Y este residual lo voy a poner acá. Tengo una mesita chiquita en donde voy a verter el chocolate una vez que lo tengamos. Posterior a eso vamos a extender. Si yo extiendo, entonces vamos a tener más contacto de la cobertura hacia mi chocolate. Miren qué bonito brilla, ¿sí? Okay, y empezamos desde la parte periférica hacia el centro. Tomo un 60-50% de la espátula y voy moviendo. Y el chiste es tiempo, velocidad y movimiento. Ahí. Aquí ya le di una primera vuelta y reviso con mi termómetro cómo estamos en temperatura. Entro acá, tengo un termómetro de aguja y reviso. Todavía le falta, estamos aquí a 30, tenemos que llegar al final de esta temperatura, pero necesito bajarlo un poco más. Ahí. Tenemos segunda vuelta, vuelvo a revisar, estoy a 27 grados, ¿ok? Entonces yo ya lo dejo ahí porque todavía falta el regreso, es algo que muchas personas no toman en cuenta. Este regreso va a seguir enfriando el chocolate, entonces aquí lo voy poniendo y voy tirando. Recuerden que tengo ahí mi bolsito chiquito, ¿eh? No sé que lo estoy tirando al suelo, ¿no? Aquí vamos a ir regresando, también de este lado. Y le vamos a hacer así. Un buen tip que les puedo dar es que si van a limpiar su mesa posterior a que estén temperando, utilicen un trapo bien caliente, van a mojar y lo ponen en el microondas por 1 minuto y después lo sacan y con eso limpian su mármol y queda perfectísimo. Y ya queda. Bien. Inmediatamente, esto ya no entra en el choco, esto ya está súper cristalizado. Esto ya no entra. Traigo aquí mi cobertura y lo voy a mover. Y reviso. Okay. Ahí. Bueno. Ingresamos nuestro termómetro y vamos a revisar. Perfecto. 30.3, estamos muy bien, ¿no? Ahí lo tenemos.
Y ahora sí tenemos nuestro chocolate temperado. Ya revisamos por termómetro, está ok. Ahora aquí tengo mis papelitos. Es papel estraza. ¿Sí? Y ahora lo voy a mojar así. Tac, tac, tac. Limpio. Y me voy a ayudar de otro. Y ya lo voy a tener. ¿Está? Vamos a poner aquí. Muy bien. Y pues con el labio ahorita ya no es necesario. Entonces tenemos esta prueba y el termómetro que nos dio muy buen resultado. Aquí tenemos nuestra prueba ya de cristalización. Queda perfecta, no hay veteados, no nada. Una forma totalmente artesanal de hacerlo, pero queda muy bien. Y recuerden siempre utilizar ya sea su termómetro para revisión de que esté bien, tanto para llegar a los 26 grados como cuando subimos a los 30 grados. Y ya después esta prueba de cristalización les va a ayudar muchísimo. Queda perfecto. ¿Qué aprendimos a hacer el día de hoy? A temperar el chocolate o a cristalizar las coberturas de chocolate, ¿vale? Entonces vimos o explicamos los diferentes métodos que existen e hicimos el método de tableado que para mí fue durante muchos años la forma de trabajar el chocolate aquí en Quebo. Entonces ustedes lo pueden hacer también en casa, compren su mármol, compren el granito, realmente son piedras que no son tan caras y entonces ustedes ahí empiezan a trabajar su chocolate, empiezan a temperar, empiezan a practicar y en la práctica es lo que los va a hacer llegar a ser maestros en esto, ¿vale? Entonces, espero que les haya gustado la clase. Se me hace algo muy práctico, sobre todo para que entiendan con la importancia del temperado del chocolate y así ya van a poder hacer bombones, van a poder hacer confitería, van a trabajar casi el 95% de las cosas con chocolate gracias a un muy buen temperado. Espero que les haya gustado la clase, nos vemos pronto.